Bien, entonces tenemos que identificar qué tipo de eventos tenemos entre manos. En este caso particular, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál es la probabilidad que la primera bolsa y la segunda bolsa y la tercera bolsa que extraemos de nuestra faja transportadora sean productos que les falte peso. Si definimos la probabilidad con la letra I, estamos hablando de reglas de multiplicación. Y en la regla de multiplicación, que son la regla 5 y la regla 6, tenemos que definir si son eventos independientes o son eventos condicionales. En este caso, se está tratando de eventos que son independientes. ¿Por qué? Porque la primera bolsa, si tiene bajo peso, no condiciona que la segunda o la tercera tenga peso. La causalidad está referida a la máquina, no a la bolsa en sí misma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bolsa le falte peso y a la segunda bolsa le falte peso y a la tercera bolsa le falte peso? Identificado que tenemos eventos independientes, entonces vemos que tenemos que aplicar la regla de probabilidad número 5, en la cual es la multiplicación simple de las probabilidades. En este caso, basado en nuestro cuadro de cálculo de probabilidades, la probabilidad de que a una bolsa le falte peso es 0.025. Como tenemos 3 bolsas de manera consecutiva, sería la multiplicación de 0.025 por 0.025 y por 0.025. Vemos que nos da una probabilidad bastante baja, 0.00000156. Encontrar entonces 3 bolsas de manera consecutiva que les falte peso es prácticamente no probable. Si nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un proceso también de análisis de productos defectuosos o productos buenos para analizar un lote. Supongamos que una caja de papel aluminio hay 10 rollos, vienen 10 rollos de papel aluminio y que por estadística, datos históricos, sabemos que vienen 3 de estos rollos defectuosos. Defectuosos de repente en el empaque, mal sellado, algo que podríamos nosotros reclamar o el cliente podría reclamar, básicamente en la envoltura. En un muestreo de control, que vamos a ver que esto es parte de la base de lo que es posteriormente, que van a ver en otra asignatura, tal como gerencia de operaciones, el muestreo de aceptación, vamos a seleccionar una caja de este lote que estamos recibiendo y vamos a seleccionar 2 rollos, uno después del otro, y preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un rollo defectuoso seguido de otro que también lo es? Y también podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar los 3 primeros rollos defectuosos? En este caso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es abrir la caja y empezar a revisar cada uno de los rollos. Si es defectuoso, lo pondré a la izquierda, y si es bueno, lo pondré a la derecha. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos retirando un rollo y estamos variando el espacio muestral. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a devolver el rollo defectuoso a la caja, lo vamos a aislar. Entonces, si cambiamos el espacio muestral, quiere decir que el primer evento condiciona la probabilidad del segundo evento. Estamos hablando de eventos que son condicionales. Entonces, si definimos un evento A como que el primer rollo defectuoso y un evento B como el segundo rollo defectuoso y el evento C como que el tercer rollo defectuoso, podríamos entonces definir nuestra probabilidad para la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer rollo sea defectuoso y el segundo rollo sea defectuoso? Esto quiere decir que tendríamos que hacer un cálculo de la probabilidad del primer rollo defectuoso por la probabilidad de que el segundo rollo sea defectuoso, dado que el primero ya lo fue. Y en este caso nos basamos en el dato histórico, en las características físicas que tenía la caja, que nos dice que tenemos 3 rollos defectuosos en una caja de 10. Entonces, la probabilidad de que el primer rollo sea defectuoso es 3 sobre 10. Y la probabilidad de que el segundo rollo sea defectuoso, dado que el primero ya lo fue, ¿cuántos rollos me quedan defectuosos en la caja? 2. ¿De un total de cuántos? De 10, porque el primer rollo defectuoso ya lo dejé aparte.
Entonces, haciendo la multiplicación de 3 sobre 10 por 2 sobre 9, obtendremos la probabilidad de que tengamos dos rollos defectuosos consecutivamente, 0.0667. ¿Qué pasa para contestar la pregunta siguiente? ¿Cuál es la probabilidad de que el primero y el segundo y el tercer rollo que extraigamos de esta caja sean defectuosos? Igualmente son eventos condicionales y diríamos que para hallar esa probabilidad tenemos que calcular la probabilidad de que el primer rollo sea defectuoso, multiplicarla por la probabilidad de que el segundo rollo sea defectuoso dado que el primero lo fue y multiplicarla por la probabilidad de que el tercer rollo sea defectuoso dado que el segundo y el primero lo fueron. Entonces, la primera sería 3 rollos defectuosos sobre 10 que contiene la caja, por 2 rollos defectuosos sobre 9, que es lo que queda en la caja como espacio muestral, por un rollo defectuoso sobre 8, que es lo que queda en la caja. En este caso, la probabilidad es 0.0083. Aquí estamos aplicando otra regla de probabilidad de una manera bastante sencilla y práctica. Pasamos ahora a lo que es la tabla de contingencias. Recordarán ustedes en nuestro primer módulo que podríamos elaborar nosotros una clasificación o presentación de información de datos construyendo una tabla cruzada. Y dijimos que la íbamos a ver posteriormente. Aquí ya estamos viendo. Una tabla de contingencias es una tabla cruzada en la cual tenemos dos eventos, donde en el borde vamos a tener lo que se denominan las probabilidades marginales o probabilidades simples, la parte sobre total, y al interior de la tabla de contingencias vamos a tener probabilidades conjuntas, que vendrían a ser la probabilidad de un evento y la probabilidad del otro evento. Veamos de manera muy sencilla y práctica cómo podemos desarrollar esto. Si tenemos estas preguntas, y mi asistente que aparece aquí en la pantalla está un poco incierto, nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de D? ¿Cuál es la probabilidad de C y B? ¿Cuál es la probabilidad de A o D? ¿Y cuál es la probabilidad de B y D? De nuestra tabla de contingencias lo podemos hacer muy rápidamente. Podemos agarrar y decir, ¿cuál es la probabilidad de A? Vemos que los eventos que constituyen A son 6, de un total de 10 eventos. Entonces la probabilidad es muy simple calcular, 6 sobre 10. ¿Cuál es la probabilidad del evento D? Vemos cuál es la totalidad de eventos D en nuestra tabla de contingencias, nuestra probabilidad marginal, 5 sobre un total de 10. Tenemos 5 sobre 10 la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de C y B como eventos? Buscamos en nuestra tabla de contingencias el punto de intersección. Probabilidad de C y la probabilidad de B, vemos que se trata de un solo evento del total de 10. Un décimo es esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de A o D? Ajá, y ahora cuando definimos las probabilidades con la letra O, tenemos que identificar inicialmente si se tratan de eventos mutuamente o no mutuamente excluyentes. En esta condición nos vamos a dar cuenta que en una tabla de contingencias estamos trabajando con eventos que son no mutuamente excluyentes. Y es así que tendríamos que trabajar con la regla de probabilidad que nos dice que la probabilidad del evento A o el evento B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Y estos elementos ya los tenemos en nuestra tabla de contingencias. La probabilidad de A es, en este caso, 6 sobre 10. La probabilidad de D es, en este caso, 5 sobre 10. Y la probabilidad de A y D es 2 sobre 10. 6 sobre 10 más 5 sobre 10 menos 2 sobre 10 nos da que la probabilidad del evento A o del evento D es 9 décimos. ¿Cuál es la probabilidad del evento B y D? Muy sencillo, entramos a la intersección. 3 sobre 10.